Vale, pues ahora sí que sí. Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de IAB Spain. En esta ocasión estamos acompañados de nuestro asociado Accelerate, que bueno, nos ha venido este viernes a contar un poco más acerca de las geoaudiencias y cómo implementarla en casos reales. Y para ello también han invitado a Deloitte, ¿vale? Antes de que os deje con el webinar, que sé que es lo que estáis todos esperando, sí que como siempre comentaros que por favor dejéis todas vuestras preguntas a través del botón de preguntas y respuestas para que ellos luego lo tengan mucho más sencillo a la hora de contestaros a todos. Y ahora sí que sí, os dejo con Álvaro de García, CEO de Accelerate, John Vidaurreta, Senior Manager en Deloitte, y Adrián Reyes, Chief Programmatic Manager en Accelerate. Así que nada, chicos, todo vuestro y muchísimas gracias y un placer contar con vosotros. Muchas gracias, igualmente. Vale, agradeceros a la IAB esta oportunidad de poder contar un caso de éxito que hemos desarrollado junto con Deloitte. Al final el resultado es un paper de medición de la eficacia de un medio que nunca, bueno, que siempre ha costado la medición de su efectividad y que está abordada en este paper. El paper, bueno, si pasamos a la siguiente slide, el paper se llama La tecnología geoespacial para medir el ROI de una campaña de marketing de turismo. Y básicamente lo que nosotros hemos hecho es ceder todos los datos a Deloitte de la actividad de la campaña, tanto en la parte previa de planificación de los soportes que iban a utilizarse para hacer las impresiones en exterior, como hay una parte también de mobile, pues todo el dato del log tanto de la parte de la planificación como la parte de la activación de la campaña. Simplemente una introducción sobre todo a la gente que no nos conozca sobre Accelerate. Nosotros somos un ecosistema de generación de audiencias. En este caso, la generación de audiencias lo hacemos desde un prisma muy enfocado a la actividad física de los consumidores en vez de la digital. Es decir, intentamos entender cómo es la movilidad de las audiencias y que nosotros llamamos audiencias, poder identificarlas, poder enriquecerlas y la plataforma poder activarlas, en este caso en un entorno programático, y luego una parte específica de medición, ¿vale? Arrancamos al mercado hará unos meses, en el mes de octubre del 22, abordando el canal sobre todo de mobile, display y con una solución que llamamos Aptative, y también con una parte de medición de herramienta completa de la parte de exterior. Y aquí hay dos partes, una parte pura de medición de soporte, es decir, cuánta audiencia puede impactar cada uno de los soportes, en lo cual tenemos una metodología que bajamos un nivel de detalle muy bajito, y por otro lado la parte de medición de la eficacia, ¿vale? Es decir, una vez hecha la campaña, esos soportes que me han aportado. El medio exterior es un medio muy enfocado a branding, y nosotros con este enfoque lo hacemos para la medición específica del performance. Y nada, ya dejo la introducción, hemos hecho la introducción y ahora paso el turno a Adrián Reyes y a John, que van a explicar específicamente el paper. Adrián va a explicar más la parte estratégica de la campaña y John más la parte metodológica y de performance. Así que nada, adelante. Bueno, muchas gracias a todos los que están asistiendo a este webinar. Como comentaba Álvaro, lo que vamos a querer reflejar es un poco todas las herramientas y las soluciones que pudimos poner a prueba con nuestra plataforma al servicio de la agencia y del cliente. En este caso, bueno, vamos a comenzar hablando un poquito del contexto de la campaña y cómo nos llegó y cómo lo abordamos. La campaña, bueno, estuvo centrada en uno de los atractivos culturales y turísticos más valorados de Barcelona. Este enclave turístico es, bueno, muy reconocido y, bueno, también un poco la casuística de todo lo que generaba en expectativas lo que tenía que ver particularmente con el sector del turismo post-pandemia. Necesitábamos, bueno, tener una efectividad un poquito mayor.
El desafío con el que nos encontramos en el brief era un poco mencionar y poder comunicar tanto los servicios que ofrecía este atractivo turístico como su también rebranding y su nueva imagen, todo muy orientado también un poco con el KPI específico de aumentar las visitas a tiendas. Esto era como un proyecto muy ambicioso y particularmente en un momento tan importante como es el verano para la ciudad. Entonces, un poco acá el mensaje que queremos brindar es un poco cómo todas las herramientas de Appcelerate pudieron ser fundamentales para atraer al público hacia la fachada, ¿no? hasta este enclave turístico. A partir de ahí es donde al sacar toda la información, ¿no? Y al recibir junto con la agencia los principales KPIs y bueno, cuál era particularmente el objetivo y cómo enfocarlo, con nuestra tecnología geoespacial y de comportamiento que explicaba Álvaro de cómo abordamos el tratamiento de las audiencias, nos permitió extraer estos insights como para entender dónde específicamente se movían este público objetivo y en qué momentos del día y en qué soportes y por qué medios específicos poder alcanzar el mayor éxito. Esto es fundamental porque, por un lado, necesitábamos comunicar y enfocarnos específicamente a un público muy particular como es el turista, que muchas veces tienen mucha alta rotación por cortos periodos de tiempo y necesitábamos ser lo más eficaces posibles en el mensaje. ¿Para qué? Porque al haber mucha competencia y tener a disposición muchas oportunidades, tratar de generar este engagement con la audiencia y llevarlos a la tienda física. Un poco un resumen de la campaña, bueno, que fue planeada para el verano del 2022, fue entre julio y agosto-septiembre, estaba enfocado específicamente en turistas de alto poder adquisitivo y la idea o los medios principales eran tratar de utilizar la mejor calidad de soportes físicos, de soportes tanto digital como offline. Entonces, a partir de este brief, este acercamiento, lo que utilizamos tanto en la plataforma de Appcelerate de conocimiento de la audiencia, interpretar, o sea, cuáles eran esos insights, dónde poder ubicar a este target objetivo y a partir de ahí lograr y combinar los medios y soportes más específicos para lograr la mayor cobertura al público específico para tener una afinidad y con eso lograr el tráfico a tienda, ¿no? Que se concreten en visitas particularmente. Todo esto entonces, a partir de ahí, bueno, ¿cuál iba a ser la estrategia? En primer lugar, entendiendo que el volumen, ¿no? de alcance que tenemos, como lo que tenga que ver con dispositivos móviles, aplicaciones y puntos de intereses donde podríamos enfocarnos, son, bueno, millones de dispositivos, miles de aplicaciones. Entonces la idea acá era, y el desafío era, bueno, la selección y afinar específicamente para concentrar la compra y la performance de la campaña sea lo mejor. Entonces, en primer lugar, tomamos como referencia, bueno, lo que tenga que ver, los 3 pilares de la campaña iban a ser cobertura y notoriedad, en los cuales necesitábamos identificar cuáles iban a ser esos soportes y esos medios, esos canales donde los íbamos a impactar al target, tanto en el ingreso a la ciudad como en los momentos donde están disfrutando o desde un punto de relax o visitando, como para ir incentivando esa comunicación.
En segundo lugar, bueno, un poco la afinidad de los medios específicos que íbamos a comprar para poder llegar al target y maximizar lo que tenga que ver con la mayor cantidad de impactos. Y por último, también de que estos soportes sean lo más diferenciados posibles e innovación para que le den un valor agregado al enclave turístico para que tenga la mejor exposición con el mayor engagement a ese público objetivo. Entonces, un poco a nivel visual, la campaña, bueno, o sea, tuvo una combinación un poco de varios, ya tanto formatos, soportes, como también una combinación de los mismos exclusivistas. La idea fue tratar de poner a disposición todo el inventario que tenemos integrado en la plataforma, poder hacer un análisis y empezar a partir de ahí a seleccionar y hacer una combinación del mejor inventario y sacarle el mayor provecho a cada uno de los exclusivistas. En este caso, por ejemplo, para lo que tiene que ver con el metro, se utilizó, bueno, tanto MUPIs digitales como también vallas y soportes de gran formato. Después pasamos a la siguiente y, por ejemplo, teniendo en cuenta que el turista tiene muchísima rotación y alta movilidad durante lo que es la ciudad, ¿sí? Porque la está viviendo la ciudad en cierto punto, nos pareció importante también proponer bueno, lo que tenga que ver con los medios de movilidad, como aerobuses, los citybuses, donde también iba a tener un alto impacto y de recordación más que nada para nuestro público objetivo. Lo mismo que bueno, la selección, por ejemplo, de banderolas y todo lo que tenía que ver con el entorno urbano, ¿sí? O sea, también eligiendo y seleccionando los soportes más adecuados y dentro de todo en un circuito y en las proximidades del museo. Y algo que nos pareció bueno, fundamental era poder estar presentes en estos momentos de ingreso de todos nuestros turistas que iban a llegar a la ciudad de Barcelona, en ese momento específico, entonces tratar de estar en las pantallas que estaban camino a los taxis, por ejemplo, en el aeropuerto, y también o sea, se tomó la misma decisión desde los ingresos por vía marítima. Entonces, a partir de ahí, o sea, recomendando y activando todo lo que tenía que ver en el mundo del entorno de exterior, a partir de ahí o sea, propusimos y trabajamos con la agencia reforzar una campaña de retargeting digital, en el cual consistía en poder geolocalizar a todos aquellos turistas que hayan tenido un primer contacto con alguno de los otros soportes o algún otro medio físico, aprovechar esa ventana de días en el cual poder reforzar el mensaje. Y ese mensaje se podía reforzar, por ejemplo, desde un punto desde la innovación, o sea, tener creatividades innovadoras, diferenciales, como para ampliar el mensaje, y también como para todos aquellos que querían acercarse al museo, poder hacer una estrategia Tap to Map, como para que dar la opción de que con el mapa por defecto que tiene el usuario en el móvil, dirigirse desde el punto donde está al camino más corto con las indicaciones para llegar al lugar, a la tienda. Con respecto a los circuitos, un poco en este slide, lo que como resumen queremos mostrar de lo que puede llegar a ser avasallante en cuanto en una gran ciudad como lo que es Barcelona y con tantos medios exclusivistas que tienen muchísimos soportes y que o sea, todos son bien valorados,
cuando uno necesita hacer una estrategia un poco más allá y querer hacer una combinación y elegir específicamente los soportes más adecuados y afines, ahí está el desafío y el reto de tratar de buscar, cruzando tanto información de la movilidad de la audiencia, que es la información que tenemos a priori de todas esas señales y esos comportamientos de los usuarios, como también de los mejores soportes. Entonces, en este caso hicimos una selección de los puntos más relevantes para ser lo más eficaces en este circuito. Y ahí un poco lo que le comentaba a nivel resumen, tanto como se seleccionaron en el aeropuerto, en las terminales marítimas, para llegar a ese target un poco de una forma más orgánica, tratando de tener como cierta relevancia a los hoteles de categoría o de mismo también restaurantes de lujo de mejores valoraciones, como cerca de puntos de interés y de los otros museos o monumentos que también hay atracciones en la ciudad y sabemos que este público va a estar interesado y poder también transmitirles nuestro mensaje. Esto es un poco, ¿no? A nivel plataforma, cómo lo graficamos y cómo recomendamos el circuito y los momentos de impacto más afines. Y por último, lo que veíamos al final con el retargeting desde una fase con una estrategia mobile, desde campañas programáticas como para poder estar presentes a todos aquellos que habían cumplido indefectiblemente alguna de las consignas, que era haber tenido un primer acercamiento, una aproximación a los soportes frecuentando el mundo exterior. Ahí, John, te dejo la parte, bueno, de lo que tendría que ver con metodología y resultados para que lo puedas compartir con el público. Fenomenal, muchas gracias, Adrián. Pues como bien decías, en esta fase lo que vamos a explicar es un poquito acerca de la metodología que seguimos para poder medir el impacto de la campaña de Appcelerate, y lo que a priori nos llamó a nosotros la atención en un primer momento es que tradicionalmente en la medición de las campañas de exterior la escasez de datos predomina. Es algo complicado medirlas, puesto que no generan un volumen de datos como puede generar tradicionalmente otro medio. Sin embargo, en este caso, para hacer la medición de la campaña de Appcelerate nos encontramos ante un gran volumen de datos. Es decir, utilizamos más de 1 millón de señales móviles de Appcelerate para ser capaces de medir el impacto de esta campaña. ¿Qué es lo que sucede cuando te encuentras ante 1 millón de puntos de datos? Pues que tienes que seguir una serie de pasos para identificar aquellos que realmente te van a servir para la realización del estudio. El primer paso que seguimos para identificar aquellos datos que realmente nos iban a ser útiles fue la de ser capaces de medir el número de personas que realmente habían visitado el enclave turístico. Para ello lo que hicimos fue identificar el volumen de mobile IDs que habían pasado más de 5 minutos en el enclave turístico. Y de esta forma podíamos dejar fuera a aquellos transeúntes aleatorios que simplemente estuviesen pasando por delante del museo. El segundo paso que seguimos fue el del establecimiento de un grupo de control. La campaña tuvo lugar en julio y todos sabemos que, bueno, pues de forma orgánica los museos, las atracciones turísticas en España presentan un mayor volumen de visitantes durante los meses de verano. Por lo tanto, para poder comparar si efectivamente el incremento de los visitantes en el museo que nosotros medimos respecto a lo que hubiera tenido que ser era superior o no era superior, lo que hicimos fue establecer otro museo como punto de control. Para ello seguimos una serie de pautas como calcular o asegurarnos que ambos museos tuviesen un volumen de visitantes relativamente similar
a lo largo del tiempo, que las valoraciones de los turistas fueran similares a lo largo del tiempo, que incluso la tipología fuese similar y los contenidos fueran similares, para asegurarnos, como bien digo, que cuando hiciéramos la comparativa de cómo aumentó el número de visitantes a nuestro enclave turístico respecto al otro, podernos asegurar que efectivamente esto era así y era superior y no era simplemente un tema de aumento de visitas orgánico por ser julio el mes en el que tuvo lugar la campaña. Y el tercer paso que seguimos fue el de dejar fuera de la medición aquellos soportes que estaban excesivamente cercanos al enclave turístico y que por lo tanto los turistas iban a ser impactados por los soportes por el mero hecho de acceso al enclave, por el mero hecho de acercarse al museo y tener que pasar obligatoriamente por delante de estos soportes. Y de esta forma, pues evitarnos que el estudio pudiese tener un sesgo y pudiésemos estar atribuyendo impacto a la campaña que no necesariamente sería incremental, sino que sería una consecuencia del mero acceso al enclave turístico. A partir de aquí, y una vez establecida la metodología, calculamos principalmente 5 insights en torno a los resultados de la campaña. El primer insight: la campaña de turismo generó un 17%, un 16,8% más de visitantes durante el periodo de campaña. Pues bien, para llegar hasta esta conclusión, lo que hicimos fue calcular el porcentaje de turistas que estaban visitando el museo de control que establecimos versus el porcentaje de turistas que visitaba el enclave turístico que nosotros estábamos analizando, para ser capaces de entender qué es lo que había sucedido primero durante los meses anteriores y proyectar qué es lo que debería haber sucedido durante el mes de julio. Pues ya incluso de forma muy visual, lo que vimos es que durante el mes de julio hubo un salto en el porcentaje de turistas que visitó el enclave turístico que nosotros estábamos midiendo, muy representativo. Incluso a nivel visual ya se puede detectar este salto, ya es obvio cómo durante el mes de julio se dio o visitaron el museo un mayor número de turistas, pero claro, nosotros tenemos que validar esta hipótesis desde un punto de vista estadístico. Para ello lo que hicimos fue una regresión lineal log sobre los ratios de los meses antes al mes de julio para proyectar cuánto deberíamos haber estado en julio, y cuando proyectamos julio y vimos que el valor real había estado por encima del intervalo que nosotros hubiéramos esperado y que además el modelo obtuvo un p-valor, que es un estadístico que nos ayude a medir la significatividad de los resultados, inferior a 0,05, pudimos concluir que efectivamente podíamos asignar este aumento de turistas en el mes de julio a la realización de la campaña. El segundo insight que obtuvimos fue en torno a la frecuencia de los impactos. La audiencia target presenta una mayor respuesta a los estímulos publicitarios a medida que aumenta la frecuencia de los impactos. Y además, la frecuencia a partir de la cual estamos alcanzando retornos decrecientes es 17. Para ello, lo que hicimos fue un análisis del número de soportes que habían visualizado aquellos visitantes o aquellos turistas que efectivamente terminaron acudiendo al enclave turístico versus los que no visitaron el enclave turístico. Y lo que encontramos es que la frecuencia de los impactos es especialmente eficiente en los primeros niveles, desde 1 hasta 17, y a partir de 17 encontramos retornos decrecientes. Es decir, por mucho que yo impacte a un turista más de 17 veces, no va a acudir al enclave turístico de forma incremental, de forma significativa. Cabe resaltar que bueno, pues, muchos de estos soportes estas caras pueden haber sido, o estos turistas pueden haber sido impactados por caras de 2 en 2, puesto que en muchos de ellos estaban cercanos, pero lo que nos permitió este gran volumen de datos que estábamos manejando es estimar y calcular una frecuencia óptima, algo que en el medio exterior pues tradicionalmente no se ha podido calcular de forma tan granular y de forma tan detallada, y por lo tanto hacer recomendaciones de planificación de cara a futuro de forma data driven y de forma óptima. El tercer insight que obtuvimos fue en torno a la distancia. La distancia desde el soporte hasta el sitio turístico afecta a su efectividad. El 92,7% de los visitantes que fueron impactados por soportes y finalmente
terminaron acudiendo al enclave turístico fueron impactados por los soportes a menos de 3 kilómetros. Y esto nosotros lo calculamos haciendo el análisis que proyectamos en esta slide. Aquí tenemos dos ejes. El primero es el porcentaje de turistas que fueron impactados por un soporte y que efectivamente terminaron acudiendo al enclave turístico, a la atracción turística. Y el segundo eje lo que representa es la distancia en metros desde aquellos soportes hasta la atracción turística. Entonces, hemos dividido el gráfico en dos zonas. Una zona blanca, en la cual hay una mayor concentración de porcentaje de turistas, y una zona gris, que tiene una concentración de turistas inferior. Cuando hacemos los cálculos, el 92,7% de los turistas están en el área blanca. Es decir, el 92,7% de los turistas que fueron impactados por soportes y que finalmente terminaron acudiendo a la atracción turística fueron impactados por soportes con menos de 3 kilómetros. Además, dada la casuística del caso, ¿no? Y dado que estamos hablando de turistas, que estamos hablando de una atracción, sabemos que los turistas normalmente no presentan una capacidad de movilidad tan flexible como la que puede presentar otra audiencia target, y que se concentran, en este caso, en Barcelona, y que posiblemente se desplacen caminando, se desplacen en metro. Pues esto toma especial relevancia, ¿no? Porque nos ayuda a planificar las campañas de exterior conociendo muy bien a nuestra audiencia target, y además apalancándonos en datos que demuestran que efectivamente tenemos que impactarles en circuitos que están cercanos al enclave turístico, pues para potenciar el impacto de la campaña y de esta forma potenciar las inversiones, ¿no?, que realizamos en marketing, en este caso en exterior, para obtener resultados de negocio. El cuarto insight gira en torno al plazo de respuesta. Dada la tipología de la campaña y la audiencia, se ha identificado una respuesta cortoplacista a los estímulos publicitarios. El 49,4% de la gente que fue impactado y que visitó el enclave turístico lo hizo en el mismo día o al día siguiente respecto al primer impacto. Y cabe destacar que en este caso también tenemos que poner en relevancia la tipología de la audiencia. Estamos hablando de turistas. Sabemos que los turistas visitan las ciudades durante un periodo de tiempo muy limitado, puede ser en torno a una semana, y nosotros lo que representamos en este gráfico de aquí es el número de días que pasó desde el primer impacto hasta que los turistas terminaron visitando la atracción turística en términos porcentuales. Y lo que encontramos es que si sumamos el día cero, es decir, soy impactado por los soportes de exterior hoy y visito el enclave turístico hoy, y tenemos en cuenta también al día siguiente, es decir, soy impactado hoy y visito el enclave turístico mañana, solamente con estos dos rangos temporales estamos ya capturando cerca del 50% de la audiencia. Y esto es especialmente importante, ¿no? Porque nosotros queremos planificar las campañas cuando sabemos que nuestra audiencia está en la ciudad, cuando sabemos que el volumen de turistas que está visitando la ciudad es mayor, para, como digo, tener unos resultados de negocio derivados de la inversión publicitaria, en este caso de exterior, superior. Y el quinto insight del análisis gira en torno a la activación digital. Los impactos digitales de retargeting se utilizaron como pieza estratégica clave, como bien ha explicado Adrián, y lo que nosotros medimos es si efectivamente la utilización de ambos medios genera sinergias incrementales a la hora de atraer turistas a la atracción. Pues bien, cuando comparamos el volumen de turistas que visitó la atracción solamente impactado por un medio y lo cruzamos con aquellos que fueron impactados por dos medios, en este caso exterior y digital, efectivamente encontramos sinergias. Encontramos un impacto incremental por la activación multicampaña, por la activación multimedia, en aquellos visitantes que terminaron visitando el museo. Es decir, aquellos visitantes que fueron impactados por dos medios tienen más probabilidad de visitar el museo que aquellos visitantes que fueron impactados solamente con un medio.
A partir de aquí, pues simplemente por hacer una recapitulación de lo que hemos hecho y poner el valor, los datos con los que hemos trabajado, hemos conseguido medir el impacto real en negocio de una campaña de exterior. Hemos medido que este impacto para esta campaña en concreto fue de un 16,8%. Y esto es algo que tradicionalmente no se podía hacer en el medio. Esto es algo que medir campañas de exterior con datos era muy complicado. Medirlo ya con datos que superan el 1.000.000 de señales móviles era aún más complicado. Pero bueno, la verdad que con toda la información que hemos utilizado y todos los análisis que hemos realizado, podemos afirmar que la campaña ha incrementado el número de visitantes esperados y que los visitantes sin campaña y los visitantes con campaña son radicalmente diferentes, y es decir, los visitantes gracias a la campaña superan un 16,8% a los que se hubieran generado si no hubiera existido la campaña. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en esta presentación y por escuchar nuestra explicación. A partir de aquí, lo que hacemos es abrir el turno de preguntas y respuestas junto con Álvaro y con Adrián, y estamos totalmente abiertos a cualquier duda que podáis tener y que podamos resolver en torno al paper. Muy bien, John, muchísimas gracias. A una pregunta que ha entrado, para el Retargeting Mobile, ¿cómo sabían que eran turistas? Vale, pues aquí básicamente diferenciamos dos tipologías de turistas, unos que son turistas internacionales, en el cual directamente desde la señal del móvil tenemos el país de procedencia, por lo que en ese caso pues, es básicamente directo. Y luego para el turista nacional, ¿vale? Identificamos en base a las señales dónde pernocta, en base a unas reglas basadas en las señales, por horario de pernoctación en un periodo acumulado. Y en ese caso identificamos, bueno, en este caso, gente que estuviese pernoctando fuera de la provincia de Barcelona, y eso lo identificamos como turistas nacionales. Luego, de cara a la parte de impacto, ¿vale? Al turista internacional, lo que hicimos es adaptar las creatividades en base al idioma del dispositivo. En este caso fueron en español, en francés y en inglés. Y eso es. Y también, bueno, con eso se mejora también la conexión con el consumidor. Así que sí, con esa metodología es la que aplicamos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? ¿No? Bueno, pues simplemente comentaros que esta metodología que ha desarrollado Deloitte para este caso, la hemos utilizado para implementarla en nuestra tecnología, en la parte de medición, y bueno, que está disponible a disposición de cualquier anunciante o agencia que quiera hacer este tipo de servicio o de medición atribuida a la parte de performance de campañas. Y como decía John, pues, bueno, pues es un reto que nos hemos enfrentado, que ha salido, que ya con los datos actuales se puede lograr, y bueno, estamos pues, muy orgullosos de poder ofrecer esto tanto en el paper con la parte propia de la metodología dentro de Accelerate al mercado. Así que, bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, agradeceros vuestro tiempo y espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, John.